para la 007, porque hay normativas que puntualizan cosas específicas. En la 363 sí dice separar cuchillos, tablas, todo. ¿Lo anterior alguna pregunta? Ok. Equipos de refrigeración deben tener dispositivos para la medición y registro de temperatura regulados con alarma. ¿Qué significa? Que cuando pase un punto crítico sepan cómo entrar en un sistema de alarma. No necesariamente que sea una alarma que suene por si acaso, sino que simplemente sepan cuál es el proceso de alarma en un punto crítico que ustedes deben controlar. Ejemplo, un equipo de refrigeración, cuando su temperatura normal es 4 grados centígrados y el equipo, pues, ustedes lo consideran en alarma cuando esté en 7 grados centígrados. Entonces, emitir esa alerta para poder controlar la calidad del producto dentro de toda su trazabilidad. Las uniones de superficie de contacto con alimentos deben ser soldadas para evitar la acumulación de partículas de alimentos, tierra y material orgánico. En esto de acá siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque encontramos que hay mesas de acero inoxidable, pero con puntos de aleación de otro material oxidado. Entonces tienen que también tener cuidado que esas aleaciones también sean de acero inoxidable, porque eso es lo más común. ¿Pero por qué están oxidadas las patas? Ay, es que no me di cuenta que no era acero inoxidable. Tienen que ser acero inoxidable. Igualmente las aleaciones, donde están unidas. Los instrumentos usados para medir, regular temperatura, pH, actividad de agua tienen que ser precisamente mantenidos y el número adecuado. Ejemplo, no hay ninguna normativa que diga de que debe haber un termómetro para frío y para caliente, pero es lo más normal, porque ahí como un inspector puede sacarles la información para que sea así. Es que cómo tú garantizas que llevándolo de un extremo frío a un extremo caliente el termómetro esté estable. No tienes cómo garantizar, y la única forma es mejor tener dos termómetros. Normalmente es bastante difícil calibrar y bastante costoso calibrar todos los termómetros, por eso se tiene un patrón en el cual los calibre internamente en frío y los calibre internamente en caliente. Y siempre se tiene que tener cuidado de manejar el factor de corrección de trabajo. Siempre. ¿Sí saben lo que es factor de corrección? Ya. Cuando nosotros tenemos una calibración, un termómetro, vamos a decir que una calibración normal, la que se hace en un ente regulador. El ente regulador te manda pues la temperatura versus su patrón, versus lo que él ha comparado. Ha hecho una comparación de temperatura en punto de frío y en punto de calor. Ha comparado y la diferencia que encuentra es menos 0,1 más 0,1 te da un punto y te dice factor de corrección. ¿Qué significa? Que de acuerdo a los parámetros estándar de medición, tu termómetro que has mandado a calibrar está con un factor que debes corregir de menos 0,1. Entonces cuando tú vas a medir tu temperatura y dices 5,2, 5,8, tú lo que tienes que hacer es menos 0,1 grados centígrados. Lo que tú vas a escribir es la resta. Si fue 5,0, 4,9. Eso es tu temperatura. Normalmente, cuando se va a hacer una inspección y se entrevista a la persona que toma la temperatura, ¿qué temperatura es? Mira, 5 grados, señorita. Perdió. Porque el factor de corrección es muy importante. El factor de corrección de preferencia no debe ser mayor a 1 o a menos 1. ¿Okay? No es que pueda ser el factor de corrección 2, no, ya es mucho. Y ahí no hay estabilidad de la temperatura. ¿Ok? ¿Sí se entendió qué es? Es diferente, te lo dan, pero o es 1 o es menos 1. Pero salvo, me refiero que es de 0,1, 0,2, 0 hasta 1. Más no. Si es que no tienes la posibilidad de mandar a calibrar todos tus termómetros, es mejor. Es mejor. ¿Quieres solo temperaturas frías? Sí, pero es que difícil que solo tengas un equipo frío. Es difícil. Es difícil. ¿Alguna pregunta más? En el mantenimiento de equipos es muy importante tener codificados todos los equipos y tener una ficha de cada equipo. ¿Okay? Les estoy dando pautas así bien específicas de cada requisito, porque cada requisito es bastante amplio. Simplemente les estoy dando la pauta más importante. Es importante que el mantenimiento sea preventivo, no correctivo. ¿Ok? El correctivo no sirve en el sistema de electricidad. También la calibración de principales equipos de medición, acá se refiere con principales. Si tienes un patrón es necesario que calibres todos los demás, solamente el patrón. ¿Okay? Igualmente las balanzas. Las balanzas existen
existen balanzas patrón, pero el cuidado de esas balanzas patrón es muy difícil, porque tienes que calibrarlas y tenerlas en un lugar seco, en un lugar determinado, y a veces no tienes cómo evidenciar eso, simplemente en una planta por la humedad. Entonces es mejor siempre que las balanzas las manden a calibrar. ¿Sí? Yo recomiendo menos eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Acerca de la ventilación, inyector es sector de aire siempre. Si vas a estar inyector, tienes que tener esa sector. Si no tienes ingreso de aire, por ejemplo, si no tienes una ventana donde puede ingresar aire, y obviamente esa ventana esté con su mallita, si tienes que tener inyector de aire, porque si no se van a estar ahogando. La temperatura tiene que ser la normal. Tú determinas, esa es otra cosa, ustedes tienen que determinar en su planta cuál es la temperatura ambiente, porque se suele encontrar en los documentos, la planta se encuentra a temperatura ambiente. La temperatura ambiente de Loreto, la temperatura ambiente de Trujillo, la temperatura ambiente de Lima es totalmente diferente. Tienen que demostrar qué es temperatura ambiente para ustedes, porque de acuerdo a eso te lo van a evaluar. generalmente para ver la temperatura de un lugar a otro. Lo que pasa es que tú determinas la temperatura ambiente o bien por el lugar geográfico donde estás o bien por el producto que tú tienes. Pero, o sea, sin embargo, por ejemplo, hay veces Es que justamente por eso es que tú tienes que establecer cuál es. Porque supongamos, tú puedes poner un rango o puedes tener equipos que te ayuden a mantener la temperatura. Hay empresas que por su producto necesitan tener una temperatura ni caliente ni fría. ¿Okay? Entonces tienen que ver cómo establecer esa temperatura. Por ejemplo, cuando la temperatura está más allá de 12 grados centígrados, de 15 grados centígrados, se procederá a hacer esto. Cuando la temperatura es menor, se procederá a hacer cosa. O también puedes tener un rango en el cual lo que tú dices puede diferir en el rango del día. Son formas que tú puedes utilizar, pero el hecho es que siempre cumplas con lo que tú dices. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Quién es el manipulador de alimentos? ¿El chofer que lleva sus productos es manipulador de alimentos? ¿Seguro? Sí. Claro que sí es. Es manipulador de alimentos indirectos. Es por eso que actualmente el carnet sanitario se da con 6 meses y 1 año de duración. También con 1 año si tú le dices que es chofer. Pueden darte. Está normado con la normativa municipal. Ya que no te la quiero dar, es diferente. La normativa municipal que ve la sanidad del manipulador indica que el manipulador indirecto, por ejemplo, va así y dice: mira señor, yo solo soy el chofer, tengo poco contacto con alimentos, ¿ok? Es manipulador indirecto, puedes tener esto mano, pero todos los directos 6 meses. 6 meses, no son 3 años. ¿Por qué? Porque lo importante es que esté controlando la salud. Ahora, el control de la salud ya no solamente es el carnet sanitario, también tenemos que hacer el control de ETAs. Tenemos que saber que en realidad él está con una salud óptima, que no va a ser un factor de contaminación del producto. Aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Siempre coloco el chofer de vehículo de transporte, pero no lo coloco. Obviamente, ahorita vamos a hablar del tema de la salud. Vamos a continuar con esta parte. Tenemos que tener el control y evidencia del cuidado y aseo personal del manipulador, de mantener sus uñas cortas, que tengan sus copias o borros su figura totalmente, porque lo normal es que tú vas a ver al manipulador, principalmente a nosotras las chicas, por acá encontramos cabello, ¿no? Ahorita te sale. No hay forma, no puede ser, no puede verse un cabello, pincha, gancho, 50 horquillas, no sé, no se puede ver el cabello. La forma como lo van a hacer tiene que estar escrita en su mandato. Los guantes tienen que mantenerse en perfecto estado y estar limpios. Los guantes no se lavan. Los guantes son de solo uso, se eliminan. ¿Ok? Y se tiene que decir en qué actividades se utiliza y por qué se utiliza. ¿Por qué en qué actividades? Porque normalmente también se utiliza cuando alguien se corta. Y necesitas identificar si se está utilizando el guante porque se cortó
o está utilizando el guante porque le corresponde. Y la única forma que tienes es sabiendo dónde tiene que usar el guante. ¿Okay? Las botas impermeables deben ser siempre de color blanco o claro y de fácil limpieza. Aquí es recomendable que el personal de limpieza tenga otra ropa de otro color, ¿no? Dice la norma la ropa, pero también las botas. Siempre hay que pedir botas negras. Acá hablamos ya exactamente del indumentaria que debe ser de color blanco, debiendo mantenerse siempre limpio. Es posible evitar la presencia de cierres o botones, bolsillos externos, para evitar generar peligro físico. El hecho de que guarde el celular, el hecho de que guarde un ganchillo, un colete, etc. No pueden tener ningún bolsillo. En zonas en que no puedan mojarse las fibras fijadoras de producto, protegerse la vestimenta con delantales impermeables de fácil limpieza. Si sabemos que se va a ensuciar mucho la indumentaria, es importante ponerse una indumentaria adicional. De la cara, lo que ustedes determinen. ¿Cuándo lavarse las manos? ¿No? Actualmente el control de lavado de manos para una empresa en la cual quiere implementar ISO 22000 es importante. Todavía no han visto ISO 22000, ¿no? Ya. Cuando vean ISO 22000 van a hablar de los requisitos operacionales. Normalmente un requisito operacional que siempre tienes que cuidar es el lavado de manos. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer. Ya lo imagino que lo verán en lo que normativamente dice cuando debemos lavar las manos antes de que se vaya el trabajo manipular alimentos, en la manipulación de crudos y cocidos, al cambiar de proceso, cuando te peinas con los frutas, etc. Luego manipular basura o cualquier material sucio o cada vez que se ensucie sea necesario. Es importante siempre tener evidencia que se hace esto, principalmente si estás implementando un ISO 22000. Es muy... El ISO, lo que estamos hablando ahorita, que lo estoy hablando de cosas bastante puntuales que imagino que verán en la parte de requisitos, ¿no? Porque los requisitos son por medio de 15, en algunos casos 20. Tienen que ver exactamente cómo se va a planificar y cómo se va a implementar. Pero en el caso exclusivo de ISO 22000, el trabajo es bastante exacto. En el ISO 22000 no hay contingencias, señores. No hay contingencias. Tienen que hacer exactamente como dice la normativa nacional y la internacional. Hay que recordar que la ISO 22000, ahora que normalmente se está tratando de certificar como SC 22000, tiene aparte los documentos y requisitos que exige y que tienen que manejarlo adecuadamente, sin ninguna contingencia. Y en el caso particular de un ISO 22000, tienen que tener en cuenta que cada programa requisito y cada procedimiento tienen que validarlo. Si no hay validación al procedimiento, no es apto. No es válido. El ISO 22000 por una certificación es bien exigente. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta un ISO 22000 es el tema de proveedores. El tema de proveedores debe estar al 100%, no puede estar al 90 ni al 95. Ese es un flujo muy importante del ISO 22000, lo que ya seguro lo van a ver en la comisión que van a tener. Un punto importante del ISO 22000 es esto: tema lavado de manos. Graciosamente, implementar ISO 22000, un requisito operacional de lavado de manos, puede llevarnos un mes, porque tiene mucha información que hacer y tiene mucha validación para realizar, y no son solamente análisis microbiológicos, mucho más. Acá está cómo ustedes deben utilizar las partes de la indumentaria, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Y acá está una parte que normalmente utilizo para una posición de ISO 22000 y es parte de lo que tienen que implementar cuando ustedes trabajan en ese sistema, que es ver cuáles son las posibles zonas en la cual podría quedar sucio, y es por eso que se tiene que entrenar la metodología de lavado de manos, garantizando que esas áreas que se llaman no expuestas para el lavado de manos sean garantizadas en el momento de lavarse. Por eso es que al momento de que tú validas un lavado de manos en un ISO 22000, el hisopado, y ahí haces hisopado, a pesar de no ser una metodología de validación, sino para una prueba, haces hisopado de esa parte. ¿Para qué? Para garantizar que de verdad el método es apto. Y ya después, cuando ya tú sepas que el método es apto, utilices el método normal, que es el método del lenguaje. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Bueno, malos hábitos hay muchísimos, ¿no? Rascarse la cabeza, colocar el dedo en la dirección de la oreja, el triple barrito, toser, escupir. Pero uno bien importante es el que se tenga la forma.
¿Por qué está sucio la indumentaria? Me ensucié al trabajar y el mantel para secado de manos, que todavía suelen usarlo a pesar de que está prohibido, pero no se coloquen toalla. Tienen que tener cuidado, es una mala práctica muy grande. Pueden tener las manos secas, pero no pueden usar el mantel que suelen usarlo. Que si no tienen presupuesto para utilizar papel toalla, hay formas de usarlo, tienen que saber implementarlo. Pero tienen que garantizar que no haya una recontaminación con la misma indumentaria del manipulador. Tienen que tener bastante cuidado. Cuando hablamos en ese momento de la salud del manipulador, ya no solamente el control del carnet sanitario, porque el carnet sanitario es bastante diverso las pruebas que les hacen, ¿no? Hay algunos que simplemente les hacen PVC, ¿no? Y hay algunos que les hacen más cosas. Entonces, lo que usted tiene que garantizar es de acuerdo al tipo de producto que ustedes utilizan y qué tanto es en contra del manipulador, qué pruebas van a hacer. Normalmente yo recomiendo siempre que hagan 3 pruebas particulares, que una es bacterias, virus y parásitos. Bacterias, las aglutinaciones que te da salmonelas y brucelas. Virus, hepatitis A, que a veces se contrarresta también con una basura de hepatitis A. Y parásitos, parasitológicos serían. Eso te garantiza 3 tipos de control, control de las que necesitas. Obviamente hay muchísimos más, ¿no? Eso va a depender del presupuesto de la empresa, pero también sumándolo ahí al control de seguridad y salud ocupacional del protocolo de salud que tenga la empresa, ¿no? Eso se suma a eso. Siempre tienen que tener un documento en el cual ustedes controlen e informen los malestares o lesiones que pueden tener al personal. ¿Y qué es lo que se hizo? ¿No? Si se podía ver en el centro de salud, si tomó una pastilla, o etcétera, lo que en realidad tengan que hacer. Es importante de que la empresa tenga claro que ustedes no pueden brindar ninguna pastilla. Ustedes, de acuerdo a la ley de salud, la empresa no puede brindar, si no tiene un médico, un Panadol, una Bucapina, etcétera. Eso está prohibido. Entonces, siempre tienen que tener bastante cuidado con eso. Estas son algunas enfermedades y situaciones que tienen que tener en cuenta. La ictericia, diarrea, vómito, fiebre. Tienen que controlar sus síntomas, tienen que saber que la probabilidad de que puedan haber esos síntomas. Y obviamente también controlar las lesiones, ¿no? Ver dónde se encuentran las lesiones, cómo van controlándose. Tienen también que tener en sus registros quién ha sido, cuándo ha sido, cómo se controló, etc. Eso es importante. Es parte de la trazabilidad. Porque recuerden que el control de lesiones significa el control para el Staphylococcus aureus. Nosotros normalmente tenemos Staphylococcus aureus en las manos, una cantidad normal, flora normal. Pero si nosotros tenemos una herida de flora normal, se multiplica. Entonces es ahí donde vamos a tener el problema de tener normalmente una enfermedad, una infección, que también se inflame la herida. Todo eso tiene que controlarlo, igual como cualquier enfermedad, de que pueda ser un portador sano, ¿no? Como así caso de salmonela. No necesariamente para poder contaminar de salmonela algún producto o el área, tiene que estar enfermo. Puede ser portador sano. Entonces tienen que también tener cuidado igualmente con la hepatitis. Así que tienen que ver si la enfermedad que ustedes están evaluando es una enfermedad que simplemente lo van a controlar o es una enfermedad que viene de ser portador sano y persona enferma. Tienen que ver de dónde radica la enfermedad. Y para eso normalmente siempre ayuda el médico que está ayudando a la parte ocupacional de la empresa. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Seguro? Sí, sí, es depende. Recuerda que la parte de vidrio normalmente no se utiliza vidrio en una empresa de alimentos. Si tú tienes vidrio, tienes que hacer un control de vidrio. Por ejemplo, si tú utilizas plástico, tienes que hacer un control de plástico. Sí, por el deterioro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Una? El control de visitantes. Es importante establecer el control de visitantes, darle las pautas de su ingreso, cómo va a ingresar, por qué va a ingresar, a qué lugares es permitido que ingresen. Obviamente yo sé que tienen inspecciones y que tienen que ingresar a cualquier lugar. Pueden describir si su producto es muy crítico, que solamente el inspector es el que puede ingresar a cualquier lugar, que cualquier visita tiene determinados lugares donde no puede acceder, ¿no?
la indumentaria que tiene que tener, el procedimiento, el trabajo que va a realizar. Siempre tienen que tener en cuenta y tener un registro de visitantes. Y el registro de visitantes tiene que tener el mismo control de la salud indumentaria que tienen con sus manipuladores, para poder, en este caso, tener un control de trazabilidad si hay una enfermedad que puede ayudar a contaminar el producto. Para esto, algo muy importante es la supervisión, ¿no? La supervisión debe introducir elementos de control sanitario y sus funciones deben ser documentadas. El supervisor debe estar capacitado y debe demostrar un buen desempeño al respecto. No puede supervisar a una persona que no esté competente con respecto a las actividades de inocuidad, porque es la persona que tiene que resolver cualquier problema. La competencia va desde el lado de qué tanto la persona conoce todo el sistema de inocuidad. Es la persona responsable del manejo. No necesariamente es la persona de líder del equipo de inocuidad, pero es una persona que sabe el manejo total del sistema de inocuidad. ¿Para qué? Para poder establecer una corrección si se da algún problema, o saber cómo actuar ante algún proceso crítico que haya sido puesto en peligro la inocuidad del producto. Y obviamente se deben evidenciar controles. Como les he dicho a lo largo de toda la capacitación, es muy importante que todo lo que ustedes digan debe ser escrito. Así como las contingencias, el manejo, siempre tiene que estar todo escrito y tener un manejo adecuado para que de esa forma tengan evidencia del trabajo que están realizando. Y también, por ejemplo, si ustedes han establecido contingencias, decir cuándo esas contingencias van a volverse en una actividad de trabajo que sea de acuerdo a lo que dice la normativa. ¿Ok? Yo sé que un sábado de la tarde es medio pesado, pero tienen que despertarse también. A ver, capacitación sanitaria. Dentro de la normativa, un aspecto muy importante es la capacitación. En el caso de inocuidad tenemos una ley de inocuidad que te pide la competencia del personal que trabaja. ¿Ok? Esta competencia, ¿tú cómo la puedes obtener? Uno, puedes contratar gente competente o la puedes tener competente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto se va a costar la empresa? Normalmente cuando nosotros hemos comenzado a trabajar, siempre lo que puedo tener experiencia, pero lo que normalmente siempre falta la experiencia. La experiencia con los estudios es una parte que siempre se une. Y normalmente las empresas lo que más les conviene es personas que hayan estudiado y que simplemente les falta experiencia, o les da experiencia y ellos estudian por su parte. El hecho es que siempre tengan en cuenta la parte de la normativa, al menos nacional. Normalmente las empresas quieren, vamos a imaginarnos que una empresa tiene implementado el 9000, el 14000, la OSA 18000 y también tiene implementado el ISO 22000, por lo cual dentro de su esquema laboral va a tener que las personas que empiezan a trabajar tengan conocimientos en, ¿ok? Recuerdan que, bueno, la mayoría de ustedes estuvo en el módulo que hice anteriormente, ya habíamos hablado del manual de operaciones y funciones, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ok. El manual de operaciones y funciones, si bien es cierto, para aplicar un puesto, te dice qué funciones van a tener, qué responsabilidades van a tener, también les va a decir cuáles son las habilidades y cuál es la formación que tiene esa persona que ustedes van a, en el caso de que ustedes son los que requieren, ustedes son los que van a postular. Entonces, es así donde cuando le piden formación, ejemplo, ¿no? Formación, especialista en inocuidad, quiere decir que ustedes le tienen que venir formados en ese trabajo. Si en este caso habla de habilidades, quiere decir que ustedes tienen que tener conocimiento, más no que ellos van a proceder a capacitarlos en ese tema. Y es por eso que ahí radica la diferencia en el programa de capacitación que van a tener, de acuerdo a cuál es el foco de trabajo de la empresa. Si la empresa, el foco de trabajo que tiene es implementar la capacitación de su gente, su capacitación va a ser más extensa y bastante técnica. Si ya tiene gente que normalmente ya está capacitada, lo que va a hacer es tener capacitaciones tipo charlas, que les recuerde lo que ya conocen. ¿Ok? Para eso es importante, y es así como sabiendo cuál es el enfoque de la empresa, es que definimos las necesidades de capacitación. Obviamente que si la empresa contrata personal
en sus requisitos que ya sepa el tema, su requerimiento de trabajo no va a ser tan exigente como si lo formara. Entonces ahí vamos a ver cuál es la formación que necesitamos y aparte de la formación vamos a saber con quién es que vamos a contar para trabajar. ¿Por qué? Porque la competencia también radica desde la persona que dicte la capacitación. La persona que dicte la capacitación también debe ser competente. Si la capacitación es tipo charla, quizás puede ser el jefe de inocuidad que está capacitado y es competente. Pero si es una capacitación técnica, sí tiene que venir una persona de más experiencia y que sea competente en diferentes áreas. ¿Okay? Y ahí también se establecen las características en las necesidades de capacitación, en el manejo de estas necesidades. Lo siguiente que vamos a hacer es diseñar y planificar esta formación de acuerdo a los ítems que les he dicho. Proporcionar la capacitación de acuerdo a una frecuencia. Cuando establecemos la frecuencia siempre es importante determinar en el procedimiento la reprogramación. ¿Okay? Indicar de que, por ejemplo, si yo digo de que la capacitación de manipulador de alimentos va a ser en marzo, pero en marzo no pude, hubo algún problema y no lo pude hacer y voy a tener que hacerlo ahorita en abril. Entonces, en el mismo programa en observaciones le voy a poner esta actividad fue reprogramada para y se coloca la reprogramación. Pero si ustedes no colocan una reprogramación, van a estar faltando a lo mismo que ustedes están programando. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que deben tener determinado reprogramar sus actividades para que en este caso no incumplan lo que ustedes mismos han determinado. Evaluar el resultado de la formación. Para evaluar el resultado de la formación, normalmente siempre encontramos que se toman exámenes al final, ¿no? Se toman exámenes y esos exámenes dependen bastante de... Hay personas de que prefieren tener la empatía de estar atentos y hay personas que son bastante prácticas y lo hacen en la práctica. Entonces, no necesariamente con un examen escrito es que vamos a conocer qué tan efectiva ha sido la capacitación. Lo importante es que si adquieren la facilidad de hacer un examen al final, también tengan en cuenta que lo tienen que evaluar en el área operativa. Pero si lo que, ejemplo, ¿no? ¿Han visto el manipulador de alimentos? Okay. ¿Trabajan de acuerdo a los ítems de manipulación de alimentos? ¿Tienen en cuenta todo lo que han aprendido? Si, ejemplo, han trabajado el procedimiento de calibración, ¿saben cómo calibrar internamente? ¿Saben qué es calibración? ¿Saben qué tienen que calibrar? ¿Saben cómo lo tienen que hacer? Preguntarme en su día a día. Preguntarles, nada más. Pues es una entrevista. Pero tienen que ver qué tan efectiva ha sido la capacitación. Y hacer esto en el tiempo también, porque así es como van a seguir buscando las necesidades de formación. Eso es tipo lo que habíamos conversado en la anterior capacitación de ciclo de mejora continua, ¿se acuerdan? El ciclo de mejora continua nunca se acababa. Es igual, tampoco se acaba, porque después que hemos dictado la capacitación y sabemos el resultado, queremos saber si después de 2 meses ellos se siguen acordando de lo que hemos enseñado. ¿Cómo lo vamos a saber? Igualmente, haciendo una evaluación, puede ser, de preferencia yo recomendaría que sea práctica, ¿no? Para saber. Por eso normalmente un inspector, cuando va a hacer una entrevista, no les pide que escriba nada. Les pregunta, mira cómo hacen sus cosas. Entonces, esa es normalmente la forma en que se ve la efectividad de la capacitación. Si se equivocan, quiere decir que no es tan efectiva. Entonces, es ahí cuando van a identificar una necesidad de capacitación nueva. Lo que hace un momento les comenté, ¿no? Que una persona no sepa utilizar el factor de corrección, quiere decir que es una necesidad de capacitación. Capacitarlos en lo que se refiere a la calibración y a los métodos de toma de temperatura. Entonces ya han identificado una necesidad de capacitación y la colocan en la lista. Si ya la formación la realizan y de nuevo. Y todo eso tiene que tener seguimiento. Si se dan cuenta, sigue, continúa. Siempre va a continuar, porque lo que ustedes necesitan es tener personal competente. Ya sea que ustedes lo hayan traído o que vayan a formar entre ellos. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Esto se refiere a esta parte. Dice que la empresa debe tomar disposiciones para que todas las personas que manipulen alimentos reciban una instrucción adecuada y continua en materia de manipulación higiénica de alimentos e higiene personal. En el caso del Decreto Supremo 00798 indica claramente que el manipulador debe saber de BPM,
contaminación y ETAs, higiene y saneamiento, programa de requisitos, sistema HACCP y todo, y el códex, su maestro, la parte de validación y verificación de procesos. Entonces, eso es lo mínimo que refiere. Casualmente, hacer todas esas capacitaciones te lleva el año. Te lleva el año de que necesitas capacitar a tu gente, porque capacitar en requisitos no tiene menos tiempo, o sea, una capacitación de verdad no lleva menos tiempo, o sea, enseñarles a tu personal cada requisito que necesitan saber. Normalmente son de entre 13 y 20 que llevan como 20 horas, lo cual una capacitación que de verdad sea efectiva no debe ser mayor de 4 meses. No debe ser mayor de 4 meses. Entonces sabemos que tenemos que ir desplegando poco a poco. Y normalmente se despliega una vez al mes, es lo que normalmente usan las empresas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de que siempre deben estar capacitados en lo que necesitan para sus labores y aparte en lo que se refiere a inocuidad. Algo muy importante es que deben tener la inducción del personal nuevo. Y como les dije la vez pasada, la inducción no se trata de que sepan la empresa, qué es la empresa, qué procesos de la empresa, no. Deben saber los procesos críticos de la empresa y deben saber los procesos críticos en inocuidad, que no deben olvidarse para poder hacer un manejo adecuado de esto, un manejo de trabajo que garantice el trabajo que va a hacer ese personal nuevo. Normalmente cuando hay una inspección y hay un error, siempre la respuesta del cliente, en este caso de la persona que se inspecciona, dice: ah, lo que pasa es que él es nuevo. Ah, o sea que porque es nuevo puede contaminar el producto. No, no es cierto. Esas son cosas que tienen que tener en cuenta y que validar. Y que si en caso los procesos que ustedes tienen dentro de esta empresa son demasiado críticos, es importante, muy importante, que el personal nuevo no vaya a los trabajos de procesos críticos. Si es que ustedes están seguros de su competencia. Preferible de que se adecúen al trabajo normal y que recién vayan a hacer ese trabajo. ¿Sí? ¿Sí se comprendió? Conocimiento y responsabilidades, ¿no? Todo el personal debe tener conocimiento de su función y responsabilidad en cuanto a la protección de alimentos, deberán tener los conocimientos y capacidades necesarios para su desempeño. Volvamos de nuevo al MOF. Habíamos hablado que las responsabilidades del manual de operaciones y funciones, así como hablamos del tema ambiental, que tenían que colocar sus responsabilidades y autoridades en su respectivo puesto, igual debe ser para inocuidad y con mayor razón, porque en el caso de inocuidad tienen una ley de inocuidad que exige que el personal sepa esa información, que sepa esa información. Entonces, ¿cómo ustedes van a garantizar que yo lo sepa? Ustedes no le van a decir, yo le dije, porque se puede decir que no, es importante que tengan evidencia de ese tipo. ¿Ok? ¿Sí se entendió esa parte? En el caso de manipulación de productos químicos del tipo fuerte, otras sustancias químicas peligrosas deberán ser instruidas sobre las técnicas de manipulación inocuas y de seguridad industrial. En este caso tiene que haber una capacitación particular sobre el manejo de estos productos al personal responsable. Así como también debe haber la capacitación siempre es preferible dictarla por grupo de trabajo. Ejemplo, grupo de trabajo de operario, que en realidad necesita saber lo justo y necesario porque tiene ya bastante con la actividad productiva que tiene. Y el trabajo y el grupo de supervisores de calidad, de ingenieros, o que en realidad ven la parte técnica de los problemas del trabajo del plan, ¿no? Porque el personal operativo es una actividad continua que tiene, ¿no es cierto? Entonces ellos necesitan saber lo justo y necesario, no necesitan tener más información porque también tienen capacitaciones en los procesos productivos. En el caso del personal de inocuidad, del equipo de inocuidad, necesita tener una capacitación técnica. Y es ahí, por ejemplo, donde se le adiciona al personal del equipo de inocuidad que tenga capacitación en los puntos críticos de control. Exactamente solamente en eso. Tienen que saber cómo hacer el análisis de peligro, en cambio, en la parte de los operarios no. Tienen que saber HACCP de manera general. Con que sepan los 12 pasos, es suficiente. 12 pasos y 7 principios, y que sepan cuáles son los puntos críticos es suficiente. En el caso del equipo de inocuidad, sí es importante de que sepa cómo se análisis de peligro, cómo se encontró el punto crítico, qué es lo que hizo, por qué fue ese punto crítico, cuáles son los
límites críticos, etcétera, etcétera. Porque el inspector se va a sentar con ellos y preguntarle cómo lo hizo. Porque eso no lo puede hacer el consultor, lo puede enseñar el consultor a hacerlo, pero lo tiene que hacer el mismo equipo de inocuidad. ¿Ok? Bueno, hay muchos factores que deben tener en cuenta con respecto a los niveles de capacitación, ¿no? La naturaleza del alimento, si es crítico o no, ¿qué tan crítico es? No se va a establecer una capacitación igual a una empresa de cárnicos y una empresa de galletas. Son peligros diferentes. ¿Por qué? Porque ahí van a manejar un tema de desarrollo de microorganismos y patógenos o de descomposición, por ejemplo, que sería diferente. Un ítem importante en lo que se refiere a capacitación es ingresar dentro de los temas un capítulo de puros microorganismos, puros peligros, pero no simplemente decir cuáles son, sino hablar de cada peligro y saber cuáles son los peligros y cómo podrían manejar el trabajo para hacer una prevención, un trabajo adecuado preventivo, que ellos sepan el por qué. No es simplemente decirle tienes que lavarte las manos, no, tienes que lavarte las manos porque pasa esto. Actualmente las inspecciones de muchos entes reguladores o muchos entes inspectores es una inspección técnica, por lo cual le preguntan por qué se lava las manos y le dicen para tenerla limpia. No, no es por eso. ¿Por qué se lavan las manos? Para evitar la contaminación con estafilococcus aureus. Y normalmente los manipuladores no saben dónde está eso. Simplemente lo hacen porque dicen que tienen la mano limpia. Entonces, y ahí va la información que tienen que manejar y qué nivel técnico tienen que decir. ¿Ok? La manera de manipular y envasar los alimentos incluye la probabilidad de contaminación, el grado, tipo de elaboración y preparación hacia el consumo final. Aquí el consumo final es muy importante porque también se ha de incluir el personal ejemplo, ¿no? El Starbucks, por ejemplo, una cafetería, manda a preparar sus brownies, sus cakes, etc. Pero estos son entregados por el cliente hasta una determinada zona y de ahí lo cuida, en este caso ya el cliente, ¿no? El que lo compra. Pero está a la vista normalmente a veces en un mostrador que tiene calor y no debe ser así. Entonces, todas esas condiciones también deben ser controladas por nosotros, porque el producto no es de Starbucks, es de la persona que lo produce. La responsabilidad va a ser de la persona que lo produce. Y la única forma que tiene cómo hacerlo es hacer inspecciones e informar al cliente cómo es que tiene que activar para evitar contaminación. ¿Sí? Si se comprende hasta dónde tiene que ir el vínculo, siempre es el consumo final, siempre para evitar cualquier tipo de contaminación. Las condiciones en que hayan almacenado estos alimentos, el tiempo que se prevé al transcurrirse antes del consumo, ¿no? Todo lo que se requiere de uso. Entonces, siempre se tienen que tener en cuenta muchas cosas para realizar un programa de capacitación. Siempre se tienen que tener en cuenta para saber qué nos puede faltar al momento de determinar temas de trabajo y grupos de trabajo. Siempre es importante los grupos de trabajo. El programa de capacitación debe incluir como mínimo los principios generales de higiene. Cuando hablo de los principios generales de higiene, hablo de los principios generales de higiene del Codex, donde también habla de los temas que les he dicho. El principio general de higiene es una base de la cena conocida en la de y ahí también son los temas que tienen que trabajar. ¿Okay? Tiene que tener supervisión. Esta debe efectuarse teniendo evaluaciones periódicas sobre la eficacia de lo que habíamos conversado hace un momento y comprobar en la rutina para asegurarse que los procedimientos se apliquen con eficacia. No es importante simplemente decir que yo le enseñé cómo se manejaba la trazabilidad, sino verificar que de verdad ellos saben cómo se hace en la práctica. Recuerden que inocuidad es un tema netamente operativo, no es un tema administrativo. Tienen que saber que de verdad están realizándolo de forma adecuada. Los programas de capacitación deben revisarse y actualizarse periódicamente. Deben disponerse de sistemas para asegurar que quienes manipulan alimentos tengan conocimiento y solución de todos sus procedimientos instructivos
comprobar la inocuidad y actitud de los productos alimenticios. ¿Qué significa la actitud? La parte organoléptica. Recuerden que ustedes o su cliente va a determinar características propias del alimento. No sé, yo quiero enviar una manzana brillosa, brillante. ¿Eso lo determinan ustedes? ¿No es una determinación de inocuidad o sí? Eso sí deben cumplir. Y para eso tienen una ficha técnica. Siempre es importante capacitarlos. Algo muy importante que muchas veces se olvida y en instrucciones siempre caen es que el personal encargado de la recepción debe tener capacitación especial en cómo realizar la inspección a lo largo de la recepción en cada tipo de producto, cada tipo de ítem que reciben en la recepción. Y para eso normalmente tienen que tener un manual, un folio donde tengan todas las fichas técnicas para corroborar las características. Y es un ítem que normalmente se olvida, ¿no? Y no lo toman en cuenta. Y que eso sí claramente está normado. Está normado que el manipulador de alimentos que encarga la recepción tiene que saber específicamente cómo es que se recepciona, qué características debe contener cada producto y qué controles debe tener cada producto. Si no lo sabe, van a tener una norma calidad. Muy importante para la trazabilidad del alimento. Principalmente porque donde vamos a encontrar mayor foco de contaminación siempre va a ser en el almacén y en la recepción. En la recepción, ¿por qué? Porque dejan de que pasar a contaminar. Entonces tienen que tener control, tienen que saber los acuerdos a los que ustedes quedan con los proveedores. Ejemplo, yo quedé con el proveedor que cada 3 meses tienen que haber un análisis biológico, pero que la recepción no sabe, por eso nunca lo pide. Y es ahí cuando falta información. Entonces tiene que tener, ok, en enero me tienen que enviar. Mira, ¿sabes qué? Estamos en enero y no lo has enviado. No, ya te lo voy a traer. Pasa en febrero y no se lo envía. ¿Quién es el responsable de la recepción? Pues tienen que tener bastante cuidado con la información y tener contacto sobre los acuerdos que se llevan con los proveedores. ¿Ok? ¿Sí se quedó claro? Es importante saber qué evaluación va a haber en el personal, ¿no? Salud. La capacitación, el entrenamiento tiene que ser constante y tiene que haber una ficha personal sobre el control del estado de salud personal. ¿Por qué es importante esta información en la capacitación? Porque si tú entrenas a tu personal claramente sobre la importancia de la salud, el personal va a controlar muy bien su salud. Eso es parte de la efectividad. Si tu personal te informa cuando le duele el estómago y le ha dolido el estómago y no te ha informado, quiere decir que no hay efectividad en la parte de BPE. Lo que quiere decir que tú le enseñaste que tiene que informarte, pero no te informa. Por eso que esa parte es importante. Desempeño, aplicación del entrenamiento de la práctica diaria, lograr el objetivo multiplicador, o sea que vaya enseñando a su personal. No amonestaciones, el desempeño personal y el desempeño en grupo. Y saber que el trabajo de la es un trabajo de equipo, desde la gerencia y todo el personal que trabaja en la empresa. ¿En capacitación alguna pregunta? ¿Ninguna? Hay unos servicios y especialidades sanitarias que no se deben dejar de lado cuando hablamos de buenas prácticas en inocuidad o de mejores prácticas en inocuidad. El abastecimiento y la calidad del agua. Nosotros utilizamos el agua para preparar el alimento, para limpiar, para el personal, etc. Entonces tiene que ser una agua de calidad y un agua con las características no solamente en la calidad, sino también de un buen abastecimiento. Por lo cual es importante que tenga un suministro permanente y en cantidad suficiente, que tenga su sistema de abastecimiento de agua y debe contar con la aprobación y vigilancia por el Ministerio de Salud. ¿Qué significa? Que deben cumplir esta normativa, este reglamento 031-2010 de reglamento de agua de consumo humano. El único problema para cumplir este reglamento es que su evaluación va a ser los 4.000 soles. Es el único problema. Pero todo problema tiene solución. Les comenté que había contingencias. Este reglamento tiene muchos ítems de evaluación. Es importante que si son una empresa pequeña se vayan por los ítems más importantes. Ejemplo, el microbiológico, químico, parasitológico, porque también tienen ítem, por ejemplo, de residuos insecticidas, de radiación, etc. Entonces, disgregarlo en lo largo del año, ¿no? De acuerdo a la criticidad. A ver, yo estoy en una zona en la cual nunca ha habido radiación, acá no hay zona agrícola, entonces no tiene por qué haber insecticidas.
pesticidas, entonces eso lo dejo para después. Lo que me refiero es que cada ítem, este reglamento de calidad, lo dividan para que al final del año puedan haber cumplido todo. Ejemplo, si en el todo, la parte microbiológica es lo que normalmente siempre está cumpliendo, pero a veces con las justas, lo pongan solamente en la parte microbiológica y fisiológica cada 2 veces al año, y la parte fisicoquímica cada año, para que en realidad les sea posible cumplir, porque en realidad esto es tan costoso cumplirlo que normalmente la empresa dice no, es imposible, voy a invertir este mes solamente 5.000 soles en un análisis imposible. No, pero se puede hacer de otra forma. Hay formas de hacerlo. Dice que lo cumplen, pero no dice que lo cumplen una vez. Y tienes que tener fundamento técnico por qué no lo estás haciendo así, como lo decía hace un momento. No hago la parte de radiación simple. Yo no he tenido ninguna característica relacionada. No hago la parte de insecticidas. ¿Por qué? Porque eso no es una agrícola. Eso no tengo rango como hay una contaminación de insecticidas. Tengo que saber por qué es que voy ampliando el tiempo para hacer una evaluación. Y obviamente esos parámetros en los cuales ustedes vean que están muy cerca a no cumplirlo o no lo han cumplido, aparte de hacer una corrección y cumplirlo, tienen que hacer continuidad, ¿no? Si están cerca al no cumplimiento, tienen que hacerlo 2 veces al año. Pero es bien difícil que no lo hagan. Desde que en el caso de la 031, el parámetro de cloruro residual no tiene un límite. Dice un menos, pero no dice un más, no dice hasta. Anteriormente la normativa decía de 0,5 a 1, ¿no es cierto? O a 1,5 ppm. Actualmente no. La normativa de agua no lo dice. Pero hay que tener en cuenta que cuando se utilice el agua para un producto, para la producción, ¿no? Sí es importante tener en cuenta los ppm, porque si nosotros tenemos una gran cantidad de cloro que llega a los 3 o 4 ppm, significa un contaminante químico, ¿no es cierto? Entonces ahí es otra parte donde tenemos que controlar, pero al menos ya sabemos que estamos cumpliendo con esta norma, pero sabemos que tenemos que cuidarnos al momento de hacer la producción de determinado producto, principalmente en panadería donde más se cuide eso, o incluye bastante el tema de agua, ¿sí? Bueno, algo que se tiene que hacer continuamente y que casualmente siempre encuentro estos aparatitos. El agua de las empresas no es piscina, pero siempre encuentro los kits de piscina. Por eso les puse la fotito para que se acuerden. Los kits de piscina no son válidos para hacer el control del cloruro residual, pero es como que normalmente se utiliza. ¿Por qué? Porque tendrás que tener una ficha técnica y eso no te da una ficha técnica. No te dice cuál es su fundamento, no te dice cuál es su sensibilidad crítica, no te dice nada de eso. Entonces es importante que busquen un kit que tenga su ficha técnica y su sensibilidad técnica para poder saber cómo están realmente controlados. Dice, el agua debe usarse, debe ser potable y contener mínimo 0,5 ppm de cloruro residual y debe controlar también las características físico-químicas. También la parte microbiológica que sea necesariamente óptima, no debe ser, está casi, no, debe estar óptima. Salud. Con respecto a los depósitos de agua, hablamos de los reservorios, de los estanques, de las cisternas, tienen que tener permisos, ustedes tienen cisternas y tanques en su planta, tienen que tener planificación de su limpieza, de su mantenimiento, cómo se controla que esta agua no es un control de contaminación, eso es muy importante, ¿no? Verificar de manera microbiológica los indicadores. Entonces, en la parte microbiológica es importante saber distinguir entre los indicadores de contaminación, indicadores de limpieza y los contaminantes, ¿no? Y los contaminantes patógenos. Es importante que siempre hagan evaluaciones que den información de estos 3 tipos de microorganismos para que haya un control de contaminación dentro de lo que se refiere al agua o su almacenamiento. Lo que se refiere a aguas residuales, lo más importante en este caso es que siempre estén en un buen estado de funcionamiento y que tengan una protección para evitar el ingreso de roedores o de otros insectos también, ¿no? Siempre es que las canaletas tengan su reja, que los ingresos de desagüe tengan su protección, ¿no? Para cualquier ingreso. En el caso de netamente de aguas residuales, esto debe estar diseñado para soportar cargas máximas, es decir, que no vaya a ser de que tengan un
un diámetro pequeño en el cual normalmente existe colapso de esta eliminación de agua. Tiene que ser un diámetro amplio y también un lugar de almacenamiento amplio para que de esta forma no sea un recontaminante, no haya un reflujo de estas aguas residuales, ¿no? En lo que se refiere a los pisos de las cocinas, debe contar con un sistema de evacuación para las aguas residuales que facilite las actividades de higiene. Y aquí es donde tienes que tener en cuenta que tienes que tener una trampa de grasa. Y no solamente por el cuidado de las aguas residuales, sino también por la parte del medio ambiente. No pueden eliminar grasa al desagüe común, ¿no? Al desagüe municipal, por decirlo de esa forma. ¿Okay? En el caso de los residuos sólidos, debe disponerse de recipiente de plástico con estado de conservación con toda posibilidad de similar que evite el contacto de manos y de tener una bolsa plástica interior para facilitar la evacuación de los residuos. Algo que también deben tener en cuenta es que el tacho no debe estar lleno hasta el final. Lo mejor es que solamente esté lleno 3/4. ¿Por qué? Para que sea fácil la eliminación de la bolsa que tiene adentro. Los tachos también siempre deben estar limpios y rotulados según el área donde lo encuentren. No pueden estar, ¿por qué? Porque no es lo mismo la limpieza, la suciedad que va a tener el tacho del baño o el tacho de la cocina. No pueden confundirlos, ¿no? Algunas veces utilizan ahí colores. Eso depende de ustedes, depende de la cantidad de la inversión que pueden hacer. Normalmente lo que hacen para no invertir mucho es rotular. Aquí, por ejemplo, les puse un ejemplo. Aquí están rotulados, pero también están en color. Esto debe colocarse en cantidad suficiente en cocina, comedores, baños y cualquier otro lugar que se genere residuos sólidos que están ubicados de manera que no contaminen los alimentos. También debemos tener en cuenta que debemos tener un lugar donde tengamos un almacenamiento de todos estos residuos. O sea, tenemos que tener un lugar de almacenamiento temporal de residuos, el cual debe estar fuera del área de cocina y que debe ser un área cerrada en el cual no emita olores y no permite el ingreso a ningún vector, a ninguna plaga. Es importante también que no contamine el entorno. Normalmente siempre encontramos estos tachos grandes como acopio de desechos, pero esto obviamente es para una empresa de que tiene poca eliminación de residuos, ¿no? Y que sus residuos van a ser esto, no que esto de acá no se pueda ni tapar, así que también tienen que tener en cuenta cuál es el flujo de residuos que van a tener, los mínimos y los máximos, siempre trabajar a los máximos. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? ¿No? Si bien es cierto, les he dicho algunas pautas generales de lo que se refiere principalmente a las mejores prácticas de inocuidad, hay algo muy importante que es la parte de la trazabilidad y retiro dentro de la inocuidad. El sistema de inocuidad, como habíamos conversado hace un momento, tiene la buena práctica de manufactura, sistema de higienizamiento, los prerequisitos, los controles operacionales, la parte de validación y verificación. Y todo esto tiene que estar enlazado de una forma que nos permita trazar, de forma de saber qué pudo haber pasado si hay algún problema. Ejemplo, si en un restaurante una torta 3 leches hizo mal a una persona, debemos saber qué pasó. ¿Qué pudo haber sido? La temperatura, ¿no es cierto? Pudo haber sido la materia prima, la manipulación, o casualmente pudo haber sido una visita. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a saber eso? Los registros. Vamos a saber qué es la temperatura. ¿Se tomó la temperatura? A ver, ok, se tomó la temperatura, pero hay que ver si el termómetro estaba caliente. Ok. En el caso del producto, hay que ver la materia prima que se utilizó. Estaba dentro del vencimiento. Era un producto que estaba un producto que era como materia prima o un producto intermedio. Si era un producto intermedio, ¿de cuánto era? ¿Okay? Son varias cosas que tenemos que ver. Después el manipulador, ¿ok? Utilizó Rosita, pero Rosita vemos en su registro que llegó con dolor de estómago. Entonces Rosita puede haber contaminado, pero bueno, hemos revisado todo el sistema y entregar todos los registros, hemos hecho la accesibilidad de todos los registros hasta recepción y proveedores. Pues no vemos ningún problema, pero wow, vemos en el registro de visita que ingresaron 2 personas ese día y una de las personas tenía gripe. Puede haber tosido y pudo haber contaminado el producto.
¿Se dan cuenta? Para eso es que utilizamos la herramienta de la trazabilidad. Y la trazabilidad siempre va a ir de la mano del retiro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que retirar, para saber por qué se retiró y para establecer la medida correctiva, tenemos